Entonces, si le parece, vamos de una vez con este testimonio de alias Fosforito, quien perteneció a los grupos paramilitares. Este es su primer relato. Señor Cárdenas, ¿usted ha enviado alguna solicitud a la Corte o alguna petición? Sí, su señoría, yo no tengo bien la fecha, pero fue en el 2018 que yo hice una solicitud a la Corte Suprema debido a que por allá en la cárcel hay un muchacho detenido en el pabellón de máxima de seguridad de Palmira, donde supuestamente por ahí me estaban vinculando de unos comentarios donde el señor alias Pipintá, él afirmaba de que él ya había hablado conmigo él ya había hablado conmigo y que para ponerse de acuerdo a atestiguar en contra de los hermanos Uribe. ¿Quién le dijo eso a usted? Su señoría, el señor que yo le digo a usted que está en la cárcel es alias Víctor, perteneció también al bloque Metro. Él es quien me hace saber y me manda una copia de la declaración de que él también envió acá a la Corte, donde me hace saber lo que el señor Pipintá le da a conocer a él, de que convenciéndolo a él de que yo también estaba de acuerdo con él para que atestiguaran en contra de los hermanos Uribe. Un momento. ¿Quién es alias Víctor? Es un exintegrante del bloque Metro y fue... ¿Cómo se llama? No recuerdo, creo que es de apellido Vélez, su señoría. ¿Por qué sabe usted que es del bloque Metro o perteneció? Su señoría, permítame un momento, saco un documento que tengo acá. El señor que se encuentra en la cárcel de Palmira, que es quien me hace saber, se llama Carlos Enrique Vélez Ramírez. Un segundo, ¿ese documento qué es? Esto es una copia de la declaración que él también hace a la misma Corte también para declarar también sobre la situación de que Pipintá le está diciendo de que se pongan de acuerdo en hablar en el mismo idioma. ¿Esa declaración es de quién? Esta declaración es del señor Carlos Enrique Vélez Ramírez. ¿Alias qué? Alias Víctor. ¿Y por qué usted sabe que él integró el bloque Metro? Porque él mismo lo hace saber. En este mismo escrito hace saber él. ¿Pero a usted le consta? No, señoría, a mí no me consta. Lo digo porque él mismo en este mismo escrito da a conocer que él perteneció al bloque Metro y también perteneció al bloque que Pipintá. Bien, ese documento que tiene ahí, ¿cómo lo obtuvo usted? Este documento, su señoría... La carta que dice que es de él. Sí, esto es una copia transcribida, ¿no? Él me manda esto, resulta y pasa, su señoría, que allá cierto día arrima un señor abogado. No, pues nunca lo había visto. ¿Allá dónde? En la cárcel de Palmira. Ok, ¿y usted estaba ahí? Yo estaba detenido ahí en la cárcel. ¿Qué señor llega? Un abogado, no recuerdo el nombre de él, su señoría. ¿En qué año o cuándo fue eso? Eso fue en el 2018, su señoría, que él arrimó allá. ¿Arrimó a dónde? Ahí a la guardia interna, donde está el patio. Él arrimó, entonces el guardia me manda a llamar y me dice que me solicitan ahí en la guardia. Yo arrimo, entonces hay un abogado ahí que me dice, mire, ¿usted es John Jaime? Yo le digo, sí, señor. Me dice, vea, lo que pasa es que yo vengo a ver porque es que hay el señor Víctor está hay una declaración donde él dice de que el señor Pipintá a usted, que él habló con usted y que el señor Víctor ya
para que se pusieran de acuerdo a hablar en el mismo idioma con el señor Pipintá. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué tengo yo que ver en esa cosa? Y me dice, no, porque es que ahí lo están mencionando de que el señor Pipintá ya habló con usted, que ya están de acuerdo ustedes dos, que falta sino Víctor. ¿Y Pipintá sí había hablado con usted? Su señoría, esa es una de las situaciones que quiero aclarar, de que el señor Pipintá, no recuerdo bien, porque yo no me esperaba esta situación, no recuerdo bien si fue en el año 2013 o 2014, que él me hace una llamada desde la cárcel de Itagüí, a la cárcel donde yo me encuentro. Esta llamada se produjo por medio de un señor que se llama Ramiro de Jesús Henao. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ese señor fue integrante del bloque Metro. Ramiro de Jesús Henao fue integrante del bloque Metro. Entonces, ¿tenía algún alias? Alias Simón. Entonces, alias Simón me dice de que hay un señor que quiere hablar conmigo y que hay unas cositas, que él me puede dar unas cositas. Yo le digo, ¿y quién es? Y me dice, no, en estos días yo se lo pongo para que hable con él. Y yo le digo, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como al día siguiente ya me lo pasa él al teléfono. Entonces, ¿A quién? A alias Pipintá. ¿Quién se lo pasa al teléfono? Simón. Ramiro de Jesús Henao me pasa a ese señor al teléfono. Entonces, él me dice, ¿usted favorito? Yo le digo, sí. ¿Y quién es usted? Y me dice, que yo soy, él me dijo el nombre de él, y me dijo, yo soy Pipintá. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que usted necesita hablar conmigo? Entonces él me dice, no, mijo, vea, lo que pasa es que usted no se acuerda de mí, que yo estuve en el grupo cuando usted estuvo allá en el nordeste antioqueño, entonces para que digamos la verdad de lo sucedido por allá. Su señoría, tal como lo expresé en el escrito que yo envié a la corte, las personas, y como lo anuncié ahorita, en el tiempo que yo hice parte bajo el mando de alias Filo, éramos 10 o 13 personas, y ninguna de las personas que formaron parte conmigo en ese grupo, yo al señor no lo recuerdo, ni lo conozco, ni nunca me reuní con él. ¿A cuál señor? Al señor Pipintá. No lo recuerdo, no estuvo conmigo, porque ninguno de los que formaron parte conmigo en ese grupo, bajo el mando de alias Filo, él no hizo parte nunca ni jamás de ese grupo conmigo, su señoría. ¿Usted sabe a qué grupo, si es que hizo el parte? Al grupo de Filo, su señoría. ¿Quién? El primer grupo que fue regional que se formó cuando en el nordeste antioqueño, de octubre del 95 al 19 de julio, que fue la muerte de Filo. Pipintá, pues yo nunca lo vi en el grupo del cual yo fui parte de su señoría. Pero usted, ¿cómo lo conoció entonces? No, es que yo al señor nunca lo he conocido, su señoría. Por eso por esa misma razón es que yo envié el escrito a esta corte, porque es que yo a ese señor no lo conozco, ni me he visto con él, solamente, como lo acabo de decir, hablé con él una vez por vía telefónica. Incluso ¿Sabe el nombre de él? Su señoría, según lo que yo lo he escuchado por noticias, que lo he escuchado, porque no lo conozco ni lo conocí, el señor se hace llamar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Es quien yo lo he visto por las noticias, pero nunca lo conocí ni he visto ese señor. ¿Usted escuchó mencionar al grupo o al bloque o frente Cacique Pipintá? No, señoría, yo oí mencionar ese bloque, pero nunca, ni lo integré, ni tuve conexión con ese grupo, su señoría. Bueno, y me decía que eso, ¿cómo lo obtuvo? Su señoría, este documento lo tuve tal como lo estaba diciendo ahora,
porque el abogado que yo le dije antes que arrimó allá a la cárcel, él también había arrimado allá donde Víctor. Entonces, él, por medio del abogado, él me hace llegar este documento, dándome a conocer la situación que está pasando con Pipintá y en qué situaciones que a mí me está metiendo el señor Pipintá en esto. ¿Quién es el que le hace llegar ese documento a usted? Alias Víctor. ¿Con qué propósito? Él me hace llegar este documento con el propósito de darme a entender que si estoy de acuerdo con ese señor, o que sí lo conocí, o si es verdad lo que el señor Pipintá está queriendo decir. ¿Y usted eso lo plasmó en la carta que se dirigió a la Corte? Su señoría, hice referencia en el escrito que mandé acá, sobre de que yo a ese señor, yo no lo conozco. Bueno, Jairo, es muy importante este nombre, Pablo Hernán Sierra, porque es una de las personas que atestigua, digámoslo así, en contra del expresidente Álvaro Uribe, en todos estos procesos que vienen de años atrás incluso. Así que aquí le están preguntando, pero ¿lo conoce, no lo conoce, perteneció, no perteneció y demás? ¿Qué sigue? Pues ahí está diciendo que no lo conoce y que es más, le hicieron llegar una carta donde supuestamente él tendría que ponerse de acuerdo con Pipintá para ir en una misma dirección, según la versión. Ya en esta segunda parte, pues él habla mucho de una carta que le envió a la Corte Suprema y ahí va a entregar los detalles de por qué esa carta, qué la envió y qué es lo que dice. Este es alias Fosforito en la segunda parte ante la Corte Suprema. Bien. Voy a leer el escrito, voy a leerlo acá, tal como él me lo envía. Dice así: la siguiente es una transcripción exacta de la declaración extrajuicio realizada por el señor Carlos Enrique Vélez Ramírez el día 19 de febrero del 2018, escrita de su puño y letra. Fecha: Centro Penitenciario Villa de las Palmas de Palmira. Señores honorables Corte de Justicia, por medio del presente escrito, con toda atención y respeto me dirijo ante su despacho a fin de que sea mi declaración tenida en cuenta para el esclarecimiento de los hechos acerca de los señalamientos que hace el señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, sobre los hermanos Álvaro Uribe y Santiago Uribe Vélez, y sobre las acusaciones del señor Iván Cepeda, ya que yo me encontraba en diligencia judicial en la ciudad de Bogotá el 20 de septiembre del 2016 en la cárcel Picota, donde en el área de recesión donde se encontraba el señor Pablo Hernán Sierra, empezamos a hablar sobre los procesos que enfrentábamos y es donde sale a relucir sobre los señores Uribe Vélez. Él me dice que para que hablemos en el mismo idioma y yo le dije que yo de estos señores no sabía nada. Entonces él me dice que no importa, que los testimonios los acomodamos y los amañamos a nuestros beneficios, y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque primero, nada de eso sucedió y yo de un falso testimonio no voy a hacer meter, porque eso de los falsos testimonios era muy delicado. Le dije que tuviera mucho cuidado con eso, porque él no era de la zona en ese entonces, que todos sabíamos que él era, en esa época robaba gasolina entre La Pintada y La Felicia para el bloque Metro y que se llamaba con el alias de Pablo. Y él en ese entonces nada tenía que ver tanto en lo político como en lo militar. Como se decía en las reuniones, cada loro en su estaca. Y yo sí dije que todas esas mentiras se caían solas. En ese momento me dijo que él ya tenía todo cuadrado con alias Fosforito, que se llamaba John Jaime Cárdenas, y con Jopra, que se llamaba Darley Guzmán Pérez, para que los testimonios los cuadráramos a nuestro favor y que solo faltaba yo. Que él ya tenía todo cuadrado con un personaje muy allegado a él,
para coordinar los testimonios. Al día siguiente, encontrándome en la recepción de La Picota, me llegó un volante de visita de abogado donde estaba el señor Pablo Hernán Sierra, el señor Iván Cepeda, estaban reunidos esperándome. Durante la reunión, el señor Cepeda insistía que incriminara a los hermanos Uribe Vélez. En ese momento entré en discusión tanto con el señor Pablo como con el señor Iván Cepeda, porque me llevaron engañado a esa reunión y más aún cosas que no sé. ¿Cómo pasó con el señor Mario Uribe, la cual la Corte Suprema tiene el audio de mi declaración sobre las mentiras? De Alberto Guerrero sobre el proceso del señor Mario Uribe, testigo de esta reunión con el señor Iván Cepeda y Pablo fue el señor Fauner José Baroma Rodríguez, alias Racumí, quien se encontraba al mismo tiempo y en el mismo lugar con su abogado. Honorable Corte Suprema de Justicia, quiero poner en su conocimiento que los señores John Jaime Cárdenas, alias Favorito, Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, que los señores fueron objeto de las mentiras del señor Pablo, quien, instruido por el señor Iván Cepeda, trató de convencerme de amañar sus testimonios como lo hizo conmigo. Honorable Corte Suprema de Justicia, las dos personas que le acabo de nombrar en esta están dispuestas a servir como testigos y a rendir de indagatoria ante quien sea necesario para el esclarecimiento de los hechos y el descubrimiento de la verdad. Señores honorables Corte Suprema, quiero informarles que también que entre los meses octubre y noviembre fui visitado por la comisión del CTI, quienes me indagaron sobre mis actividades y pertenencia al bloque Metro. Honorable Corte Suprema, quiero informarles que la boleta de visita que demuestra la reunión mía con Iván Cepeda y Pablo la tiene el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien fuera mi abogado para la época. Reitero que las personas que confirman lo aquí escrito están dispuestas a declarar para el esclarecimiento de la verdad.